en el pendón de mi izquierda dice: conoce la devoción del Perpetuo Socorro. El Perpetuo Socorro, lo sabemos, es una de las más tradicionales y bellas advocaciones y títulos de la Santísima Virgen María. Pudiéramos decir que de ese rico perfil de la Virgen Santísima, como que deslumbran características o aspectos que la hacen grande y actual. Una de esas características es que siempre socorre, siempre favorece, siempre está pendiente de toda la humanidad, pero de un modo muy particular de quienes la amamos en tan bella y sublime advocación del Perpetuo Socorro. Pero entonces vamos a responder a esa pregunta: ¿y en qué consiste la auténtica devoción a la Virgen, en nuestro caso, del Perpetuo Socorro? El Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, más tarde Pablo VI en la Marialis Cultus, nos da la respuesta. Es precisa, es contundente, es irrefutable. La auténtica devoción a la Virgen María consiste fundamentalmente en imitarla en sus virtudes. Aquí hay un indicador para evaluar nuestra devoción y amor a la Virgencita Santa. Si cada día me voy asemejando y me voy pareciendo más a ella, allí está el signo de la auténtica devoción. Si soy como ella fue, si me voy identificando con ella, en eso consiste la auténtica devoción a la Virgen, imitarla, ser como ella. Y por eso entonces toda nuestra religiosidad, todas nuestras lecturas de libros marianos piadosos, en nuestro acercamiento al Evangelio de María, ha de ser expresión de nuestro afán denodado de imitarla, de ser como ella. Así superaremos el falso sentimentalismo, el huero rito, esas expresiones que se quedan como meras exterioridades, como mero folclor, como simples y meras celebraciones. Repito, la auténtica devoción a la Virgen consiste en imitarla, en ser como ella. En la programación de estas fiestas patronales, el tema escogido para este día es el de imitar a la Virgen Santísima, a la Virgen del Perpetuo Socorro, en la virtud de la caridad. Quiere decir entonces que el compromiso de esta Eucaristía es aprender a vivir la caridad como la vivió la Virgen María, ser caritativos como lo fue antaño la Virgen Santísima, y cuya memoria se hace siempre actual y nunca pasará, porque quien vive la caridad será un signo fehaciente, no solo para las comunidades contemporáneas y coterráneas, cuanto será un signo que hablará por sí mismo a todas las generaciones, como acaece con la Virgen Santísima. Y entonces debemos preguntarnos: ¿y en qué consiste la virtud de la caridad? Lo sabemos, es una virtud teologal, junto con la fe y la esperanza. Si es una virtud teologal, estamos diciendo que solo Dios
nos capacita para ser caritativos, que el hombre por sí mismo, y más cuando estamos afectados y cargamos el yugo del pecado de toda la humanidad y nuestro pecado personal, entonces es imposible por sí mismos ser caritativos. Hay que suplicar a Dios el que nos haga caritativos, el que podamos encarnar la caridad, que es la virtud que identifica al creyente en Jesús y a quien ama e imita a la Virgen María. Y en segundo lugar, como virtud teologal, la caridad tiene por objeto directo a Dios. ¿Y cómo hacer caridad con Dios cuando Él mismo es la caridad y cuando Él mismo es la fuente de la caridad? Hacemos caridad con Dios, en primer lugar, cuando en fe le entregamos nuestra vida para que Él nos ame y nos vaya haciendo a su manera. Eso es tener caridad con Dios, dejarnos amar por Él. Él nos amó primero. Él es la caridad en sí misma, encarnada en Jesucristo, que desde la cruz, en caridad y en suprema caridad, entrega su vida por nosotros, hace oblación de su existencia, hace de su cuerpo un cuerpo entregado y de su sangre, sangre derramada. Esa es la caridad. La caridad es siempre estar viviendo en función de los demás, en obras concretas, en hechos específicos, en algo realmente evaluable, no en mera buena voluntad, no en mero sentimentalismo o sensibilidad. La caridad es entonces, al igual que la vivió Jesús, al igual que la vivió la Santísima Virgen María, despojarse de sí mismo, de su narcisismo, de su vanidad, de su egoísmo, de su apego a sí mismo, para poder entonces hacer de la vida una existencia ofrendada en pro de los demás, desde esa capacidad que regala el Señor y desde esa disponibilidad y cooperación, como lo hizo la Virgen Santísima. Imitar a María, que encarna la caridad, que va a ser la mujer que más caridad tiene después de su Hijo, sabiendo que su Hijo se hizo caridad a través de ella, cuando antaño dio su fiat: hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava humilde del Señor. Allí la caridad toma carne humana, allí la caridad se hace hombre, allí la caridad se expande por todo el cosmos, allí la caridad deja de ser una utopía y comienza a ser el compromiso y el desafío para los discípulos misioneros que quieren seguir al Maestro y que quieren a lo largo de su vida irse configurando con Él. Para nosotros poder vivir la caridad, necesitamos sanación interior, necesitamos liberación de espíritu, necesitamos aquilatar nuestra fe como confianza plena en Dios y aferrarnos a la esperanza cristiana que no defrauda, y es que Jesús cumple su promesa de un día convocarnos a todos en el cielo, que es el regazo mismo de Dios, donde vamos llegando, quienes vamos viviendo la caridad en la que seremos juzgados en el atardecer de nuestras vidas. Imitar la virtud de la caridad en María, así como ella pudo también verla reflejada en su Hijo. Pero el secreto para nosotros como creyentes poder ser caritativos es este:
Nos lo recuerda los obispos reunidos en Aparecida. Descubrir los lugares de la presencia real de Dios. A Jesucristo lo vemos presente de modo especial en su palabra. A Jesucristo lo vemos presente en la Eucaristía. A Jesucristo lo vemos presente en el ministro que preside los sacramentos. A Jesucristo lo descubrimos presente. Y aquí está el punto fundamental, en el rostro de cada hermano. Descubrir a Jesucristo en el rostro de cada hermano, en aquel hermano que me es antipático, en aquel hermano con quien no hay química, en aquel hermano que se dedica a hacerme la vida difícil, que me persigue, que me calumnia, que me critica, que me es indiferente, se me hace indiferente. Ver el rostro de Cristo en cada hermano. En esa medida podemos vivir la caridad. De lo contrario, se convertirá en mera filantropía, mas no caridad. Aprender a ver a Cristo en el rostro de cada hermano, en el rostro del hermano harapiento en la calle del ahogado, ver el rostro de Cristo en la prostituta que por fuerza tiene que conseguirse el pan vendiendo su cuerpo. Descubrir el rostro de Cristo en el preso que está pagando su pena. Descubrir el rostro de Cristo en cada hermano, desde el fetico, desde el niño que se concibe en el vientre de la madre, hasta el anciano a quien se le quiere aplicar la eutanasia. Ver el rostro de Cristo en cada hermano. Esa es la gracia que hoy suplicamos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que abra nuestros ojos para poder ver, pero ver con su misma mirada, que es la mirada de su Hijo, esos ojos que ella le dio a luz, que podamos ver en cada hermano el rostro de Cristo. Hermanos y hermanas, si cada esposo viera en su esposa el rostro mismo de Cristo y entendiera lo que dice el texto de las obras de misericordia, aquello que hiciste a estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis, y aquello que dejasteis de hacer a estos mis hermanos, a mí dejasteis de hacerlo. Si los esposos aprendieran a verse en el uno en el otro el rostro mismo de Cristo, sí que estuvieran abrazados en el amor puro, que los dignifica y engrandece, que los hace de veras amantes para toda la vida, que los hace novios para siempre, que cada día se encanta más el uno del otro. Si cada pareja de esposos aprendieran a ver en el otro, en su cónyuge, el rostro mismo de Cristo, sí que serían parejas ideales, modelos para ser imitados. Si los papás vieran en cada hijo el rostro mismo de Cristo, si todos miráramos con los ojos de Cristo su rostro en cada hermano, entonces estaríamos sanos y con la capacidad para con facilidad vivir la caridad, así como la vivió María. La caridad no es para hacer discurso o elocuencia. La caridad no es mero sentimiento de buena voluntad. La caridad no es, ni mucho menos, meros proyectos de libros, meros convenios de las naciones, meras buenas intenciones de las que está llena el mundo, pero que para nada sirven. La caridad son obras específicas en nuestra condición de cristianos, en nuestra expresión de hijos e hijas de Dios. La caridad es acercarnos al otro con la actitud samaritana, no con la actitud del verdugo que arruina la vida del otro, sino acercarnos con actitud samaritana para remediar las necesidades de los demás.
Si así fuera, no habrían pobres en el mundo. Si así fuera, no habrían analfabetas en el mundo. Si así fuera, todos fuéramos profesionales, todos tuviéramos calidad de vida, todos estuviéramos gozando del reino aquí en el mundo, en la sociedad transformada por los que vivimos y encarnamos la caridad como impulso del Espíritu, que como lo dice Pablo, la esperanza no defrauda, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Para San Agustín no existen tres virtudes teologales de fe y esperanza y caridad. Existe una, y es que de hecho es una, y una es la virtud de la caridad, porque las demás virtudes son expresiones o manifestaciones de esta gran virtud que identifica a Dios y que identifica al Jesús encarnado, Dios con nosotros. Pudiéramos decirlo en otras palabras, la caridad acampando en cada corazón que se abre, en el corazón de cada familia que se abre, en el corazón de cada parroquia que se abre, en el corazón de cada institución que se abre, en el corazón de la iglesia que se abre, en el corazón del mundo que se abre. La síntesis de nuestra religión cristiana es la caridad. Si queremos definir con una palabra el ser cristianos, es ser caritativos. Si soy caritativo, soy cristiano. Si no soy caritativo, no soy cristiano. Y no tengo y no soy digno de llevar el nombre del Cristo caridad, o de la caridad crística, como queramos llamarlo. Hoy miramos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y le suplicamos que nos ayude a hacer caridad. La caridad es perdón, la caridad es reconciliación, la caridad es devolver bien por mal. Fue difícil, pero allí es donde está la verdadera caridad. La caridad es orar por los que nos persiguen, por los que nos hacen daño. La caridad es balbucear palabras de estímulo a los demás, de aliento, de acompañamiento, no para murmurar, para criticar, para calumniar, sino para enaltecer, para reconocer la valía que hay en cada persona que representa al mismo Cristo. Ser caridad. Qué bueno que de esta Eucaristía saliera ese propósito. No tanto hablar de caridad, ser caritativos. Pero no pensemos en ser caritativos con los lejanos, ser caritativos con los hermanos que están a nuestro lado. Si nosotros somos caritativos en el hogar, no herimos, no hacemos daño, no vituperamos, no excluimos. Si nosotros somos caritativos en el hogar, entonces siempre construiremos la unidad tan querida y pedida en la oración sacerdotal por el Señor. Habrá una fluidez recíproca de amor, del amor puro, que se identifica con el amor divino, no con el mero sentimentalismo y menos con esos rostros defraudados del amor de una sociedad de consumo que quiere solo vender a toda costa. Si nosotros hoy nos proponemos como el mejor homenaje a la patrona, y que es el que ella quiere, ser caritativos como ella lo fue, entonces tengamos la seguridad que cambiará el mundo, cambiará la sociedad, cambiará la iglesia. Comenzaremos a amasar la aurora de la nueva era, no conforme a nuestra cultura, sino como instauración y crecimiento del reino del amor y de la caridad, el reino de Dios, que es su proyecto, que seamos caritativos. El amor es una expresión de la caridad, pero la caridad implica mucho más que simplemente amarnos, así como a veces lo predicamos. Por eso, San Pablo nos da unas características sobre lo que es la caridad. Algunas Biblias
las traducen como el himno al amor, pero la genuina Biblia siempre dice el himno de la caridad. La caridad todo lo cree, la caridad todo lo espera, la caridad todo lo soporta, la caridad no se engríe, la caridad no se hincha, la caridad no es descortés, la caridad no se alegra con el mal ajeno. La caridad no es descortés, la caridad no acaba nunca. La caridad es Dios, Dios es el cielo está en quien es caritativo. No hay nada más que buscar, no hay nada más que añorar, es simplemente decidirnos a ser caritativos, Superemos ese sofisma de distracción. Es que yo no tengo nada para compartir. Sí, eres un miserable si no tienes nada que compartir. Pero aquí no se trata ni mucho menos de plata, aunque es un aspecto. Aquí se trata de poner mi vida en servicio de los demás, al estilo de Pedro y de Pablo, cuya fiesta y solemnidad de las vísperas estamos celebrando. Dieron la vida, derramaron su sangre, al igual que el Maestro. Eso es la caridad. Yo quiero invitarlos, hermanos, para que nos propongamos una forma de caridad. Yo pienso que es la máxima caridad que nosotros podamos hacer, imitando a la Virgen. Para mí, la caridad más grande de la Virgen Santísima fue la de regalarnos y compartirnos el fruto bendito de sus entrañas, a Jesús, su Hijo bendito. Esa es la caridad de María. Miren que no fue solo dar cosas, no fue solo darse ella, fue darnos el Salvador del mundo. Esa es la caridad. Nos dio a su Hijo, Dios y hombre, hombre y Dios. Nunca nadie puede vivir la caridad que dio María, porque solo fue ella la predestinada para ser la madre de la caridad, para encarnar la caridad, para dar a luz la caridad, que es Jesucristo. Luego hoy, la gran necesidad que tiene el mundo y que nosotros estamos en capacidad de superarla, de darla, de solucionarla, es darles a Dios. El mundo está vacío de Dios. El mundo ha sepultado a Dios. El mundo posmoderno no quiere saber nada de Dios. Luego la gran necesidad del mundo de hoy es que le demos a Dios. Lo más grande que un papá puede darle al hijo después de la vida es estarle dando a Dios, con el testimonio, con la palabra, estarle dando a Dios, que así como una madre amamanta físicamente al hijo y si no se muere, que a través de esa leche de sus senos que succiona el hijo, succione a Dios, a ese Dios que ha tomado posesión de esa madre, de ese Dios que está en el corazón de la madre, no un concepto de Dios del cerebro, no de un rito, no de un código moral, ese Dios real, el Dios encarnado en Jesucristo, que allí entonces comiencen a darles a Dios. El problema de los hogares es el vacío de Dios. Tienen tiempo para todo, muy poco para Dios. Se preocupan por todos, no se preocupan por las cosas de Dios. Se ocupan de todo, no se ocupan de Dios y su evangelio, la caridad. Por eso, terminemos esta homilía diciendo: estamos llamados, como devotos de María del Perpetuo Socorro, a imitar sus virtudes, a imitar la caridad y sobre todo la caridad de dar a Dios. Usted tiene a Dios en el corazón, eso es lo que usted va a dar, eso es lo que el mundo necesita, y eso es hacer
caridad con Dios como objeto de esta virtud teologal. Y eso es ser cristianos. Seamos dignos de este nombre de cristianos, otros Cristos, siendo caritativos, como lo fue Cristo, como lo fue su Madre Santísima, la Virgen del Perpetuo Socorro. Que así sea. Wow.